Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo soy su hermano Jonathan Fuentes y hoy les traigo un nuevo video para hablar sobre el ministerio del profeta. ¿Será que el profeta está vigente todavía en la dispensación, cierto, de la gracia? En el Nuevo Testamento estará vigente el profeta todavía, o solamente se manifestaba en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que vamos a ver alrededor de la Escritura. Así que quisiera que fuésemos al libro de Efesios, en el capítulo 4 y el verso 11, dice así la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, estos versos están hablando, ¿cierto?, de los dones ministeriales, de lo que el Señor colocó, ¿cierto?, como en términos de jerarquía sobre la iglesia y sobre el pueblo de Israel, ¿cierto?, para ministrar los hijos del Señor. El término profeta, la palabra profeta es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que viene del hebreo nabí, y nabí significa una persona que habla en el nombre del Señor. Puede significar boca de Dios, o también puede significar una persona que ve hacia el futuro, un vidente, una persona que tiene una vista sobrenatural, que puede ver las cosas espirituales. Eso es lo que se habla en el Antiguo Testamento. Existieron muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero hay que entender que en términos de jerarquía, en el Antiguo Testamento se manifestó el profeta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Moisés, que Moisés, ¿cierto?, fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, o la ley, o la Torá. Existieron profetas también en jerarquía, Moisés fue un legislador, ¿cierto?, se conoce como el legislador de la ley. En el Antiguo Testamento también existieron jueces que fueron profetas. En el caso de Débora, ¿cierto?, que fue un caso particular en realidad, que fue una profetisa. Y también fue el caso también de Samuel, que también fue un juez, y también fue, aparte de ser juez, también era un sacerdote y fue un profeta del Señor. Ellos, por ejemplo, Samuel fue el que escribió el primera y segunda Samuel. También se dice que puede haber escrito el libro también de Crónicas, ¿cierto?, o Reyes, aunque también se dice que fue así Esdras, pero en realidad eso es lo que se manifestaba en el Antiguo Testamento como el profeta. También existieron profetas. David fue un profeta, el rey David fue un profeta que escribió los Salmos, y bueno, hay muchos profetas también, como los profetas mayores, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, que en realidad escribieron, ¿cierto?, sus libros proféticos. En el Antiguo Testamento se clasifican en lo que es la Tanaj, ¿cierto?, Antiguo Testamento en el hebreo para los judíos, se clasifican de tres formas, se dividen de 3 formas los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, que, como dije anteriormente, parte con lo que es el Pentateuco, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis, ¿cierto?, hasta Deuteronomio. Después vienen los libros, vienen los Ketubín, que los Ketubín, ¿cierto?, son los libros sapienciales y son los libros históricos. Ahora, ¿cuáles son los libros sapienciales? Son los Salmos, son los libros poéticos, en realidad, sapienciales o poéticos, son los Salmos, Job, Eclesiastés, Proverbios, ¿cierto?, que son libros sapienciales. Y libros históricos sería lo que es Josué, ¿cierto?, Jueces, primera y segunda Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Ruth, Esther. Esos libros son históricos del pueblo de Israel. Esos libros se les conoce como los Ketubín. Entonces estamos entre lo que es partiendo el Pentateuco, después viene lo que son los Ketubín, y ahora viene la tercera parte, que son los Ne'evim o los Nabim, que son los que significan los profetas. Recordemos que la palabra profeta es Nabí, y Nabín está en plural, por lo tanto es los profetas. Y ahí encontramos los profetas menores como los profetas mayores. En el Antiguo Testamento el profeta, ¿cierto?, era un cargo, un rango, ¿cierto?, jerárquico. Ellos fueron los que escribieron, la mayoría fueron los que escribieron la escritura en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no fueron cualquier persona. Era un rango especial, jerárquico, de jerarquía, que constituyeron lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento nos encontramos también con la palabra profeta. De hecho, nosotros leímos lo que es Efesios capítulo 4 y verso 11, que el Señor constituyó, ¿cierto?, a profetas también.
Existen 5 ministerios, dentro de esos 5 está también lo que es el profeta. Pero hay que entender que en el Nuevo Testamento ya el término profeta no se usa entendiendo la terminología de jerarquía, sino que en el Nuevo Testamento ya se manifiesta el profeta como don espiritual, ¿cierto? Como uno de los 9 dones del Espíritu Santo que se manifiesta, que es el don de profecía. ¿Qué es lo que puede hacer la persona en el Nuevo Testamento como profeta? No es una persona que tiene un rango especial. Un profeta puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un apóstol, y puede ser cualquier persona, una persona común, ¿cierto?, de la congregación. Por supuesto que son personas separadas, personas que están en comunión con el Señor. El Señor no va a entregar ninguna revelación, ninguna profecía, ¿cierto?, a una persona que esté viviendo en pecado o que no esté viviendo conforme a la voluntad del Señor, a la voluntad de Él en este caso. Entonces, en el Nuevo Testamento se manifiesta lo que es el don profético. Ya no es un ministerio, sino que es un don. Y conocemos el caso, ¿cierto?, de las hijas de Ágabo, ¿cierto?, que ellas eran hijas del profeta Ágabo también, se le dice el profeta Ágabo, pero ellos ya no tenían como jerarquía, ¿cierto?, lo que fue en el Antiguo Testamento, como profeta, como un profeta jerárquico, porque la Biblia dice que los profetas profetizaron hasta Juan, refiriéndose no que ya no exista la profecía, no que ya no exista el don profético, sino que se refiere como ministerio. Los profetas existieron hasta Juan el Bautista, y ellos fueron con los cuales se constituyó el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como dije anteriormente, se puede manifestar el don de profecía, y ese don de profecía se usa en la congregación para exhortación, para consolación y para edificación, como lo dice 1 Corintios capítulo 14. Es muy importante entender esto porque existen iglesias que se atribuyen, ¿cierto?, el cargo, ¿cierto?, o la jerarquía o el nombre, ¿cierto?, de profeta, cuando la Biblia dice que los profetas existieron solamente hasta Juan, y Juan, ¿cierto?, con Juan se termina lo que es el antiguo pacto. En el nuevo pacto vienen los dones del Espíritu Santo. Existen también mujeres que se hacen llamar profetas, pero ese es un término muy mal aplicado. Yo creo que el problema que sufre nuestra iglesia es que no conoce los términos bíblicos. ¿Por qué es un término mal aplicado? Porque la palabra profeta es un término varonil, está hablando de un varón. Eso es lo que está hablando profeta. Cuando se habla de mujer que tiene el don de profetizar, o tuvo el ministerio, ¿cierto?, de ministerio de profeta, no se dice profeta, sino que se dice profetiza. Porque en el judaísmo nosotros tenemos que entender que en la línea hebraica, ¿cierto?, no se puede masculinizar a una mujer. Términos varoniles no se pueden masculinizar. ¿Por qué? Porque se estaría dando pie y se estaría incentivando el espíritu homosexual o el espíritu del lesbianismo. Por lo tanto, es muy importante, cuando usted escucha a una persona que diga, no, yo soy profeta, en primer lugar, no es profeta. No es profeta porque los profetas existieron hasta el Antiguo Testamento. Ahora, sí puede tener el don de profecía. Sí puede tener el don de profecía. E incluso usted tiene que también corregirla en el término que está usando. Porque entendemos que los judíos son celosos con las leyes. Hay cosas buenas que nosotros debemos rescatar de ellos. Y aplicarlas a nosotros también. Por lo tanto, cuando se dice que es profeta, no, usted primeramente corríjala y se dice profetiza, para que no incentive el espíritu homosexual o el espíritu del lesbianismo, que para nosotros puede ser algo súper superficial, pero para el pueblo de Israel no es así. Entonces, y en términos de jerarquía, en el Nuevo Testamento existen el don de profecía, pero como en jerarquía ya no es eso. Para el Antiguo Testamento debemos entender que la Biblia dice en Efesios, busquémoslo, que esto está en Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2 y el verso 20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando dice que el fundamento, ¿cierto?, de los apóstoles y los profetas es lo que se refiere a lo que es el Antiguo Testamento. Aquí el apóstol está dejando claro que los profetas se refieren al Antiguo Testamento, y apóstoles, el fundamento de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿existieron profetas dentro del Nuevo Testamento? Sí existieron. Sí existieron. Puede sonar contradictorio,
pero no es contradictorio. Déjeme explicarle. Sí existen en términos de jerarquía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como don profético, como uno de los 9 dones que el Señor regaló, ¿cierto?, que entregó a su iglesia para la edificación y consolación y la administración, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo. Pero, por ejemplo, ¿quién fue profeta en términos jerárquicos, se puede decir, en el Nuevo Testamento? Podemos llamar a Pablo, porque Pablo fue un profeta. ¿Por qué? Porque Pablo ya tenía un cargo dentro de los ministerios. Pablo era apóstol, pero Pablo no solamente era apóstol, Pablo era maestro de los gentiles. Pablo también tenía un corazón pastoral, que fue pastor, y también fue profeta. ¿Por qué? Porque él anunciaba ciertas profecías que vendrían en el futuro. Cuando él dijo, ¿cierto?, que después de mi partida entrarán lobos rapaces, ¿cierto?, que dividirán, ¿cierto?, a lo que es el rebaño. Profetizó también diciendo que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4. También nos hablaba, ¿cierto?, del arrebatamiento de la iglesia. O sea que él tuvo visión, él miró hacia el futuro. Por lo tanto, se podría decir que dentro de los términos jerárquicos, Pablo sí fue un profeta con ministerio, porque era un apóstol escogido del Señor. ¿Quién también podría ser un profeta? Juan. No Juan el Bautista, sino Juan, hermano de Jacobo, ¿cierto?, los hijos de Zebedeo. Ahora, un paréntesis. En el Nuevo Testamento se hablan de 2 Jacobos. Un Jacobo es el hermano del Señor, que es el que escribió la carta a Santiago, La transliteración de Jacobo, del hebreo al español, es Santiago. Ese Santiago es el que escribió la carta que lleva su propio nombre y fue hermano del Señor. Y el otro hermano de él, ¿cierto?, que fue el apóstol Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas el que escribió la carta a Judas. Ese también, ellos dos eran hermanos en la sangre de Jesús, hijos de María. Sus paréntesis. Y bueno, y el otro Jacobo, que son los hijos de Zebedeo, que era hermano de Juan, ¿cierto?, el que escribió el Apocalipsis. Los hijos del trueno también se le conocen. Bueno, en fin. Juan, ¿cierto?, también se le podría llamar un profeta, porque él escribió el Apocalipsis y él también vio lo que se vería en el futuro. Recuerden que la palabra profeta significa mirar hacia el futuro y anunciar un mensaje que Dios trae al pueblo de Dios. Entonces, dentro de esos rangos jerárquicos del Nuevo Testamento, de lo que se aplicó en el Antiguo Testamento, podríamos encontrar estos hombres, que ellos fueron apóstoles escogidos del Señor. Pero, por ejemplo, en el caso de Silas, ¿cierto?, de lo que fue Ágabo, ellos tal vez no tenían un cargo jerárquico como lo que tenía Pablo, pero sí eran enviados, sí eran hombres llamados que predicaban el Evangelio, pero no dentro de esos 12 que el Señor constituyó y el título especial, ¿cierto?, que el último que llamó el Señor, que fue Pablo. Eso es un poco lo que es en el Nuevo Testamento. Hay que tener en claro que en el Antiguo Testamento la Biblia, ¿cierto?, llama el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas son el Antiguo Testamento y el fundamento del Nuevo Testamento son los apóstoles. Las cartas apostólicas fueron escritas por apóstoles, valga la redundancia. Y el canon, y ya no hay más revelación. Pero revelación, ¿qué revelación? No, revelación escrita. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el canon se estableció desde Génesis y el último libro que se escribió, en realidad se han escrito muchos libros más, pero el último libro que se estableció, que lo colocaron, ¿cierto?, del canon bíblico, fue el libro Apocalipsis. Por lo tanto, no hay más revelación. No hay más revelación escrita, escritural. Esta es la palabra del Señor, fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, y la Biblia dice que toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, ¿cierto?, para que el hombre de Dios sea preparado, ¿cierto?, y sea capacitado para toda buena obra. Pero sí existen las revelaciones. Personalmente yo creo en las revelaciones del Señor. Yo sé que el Señor puede ser una persona y mostrarle un mensaje y anunciar el futuro. Yo creo en eso. Pero ya no en un término jerárquico, como en el Antiguo Testamento, como lo fue Elías, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Ezequiel, sino que es un don profético. Es un don profético. Recordemos que los profetas en términos jerárquicos, de jerarquía, llegaron hasta Juan. Después, en el Nuevo Testamento lo que existe es el don de profecía, que Dios sí puede revelarse a una persona y mostrarle el futuro.
Ya no puede haber más escritura. Si viene una persona a usted y dice, Dios me entregó esta revelación, que tengo que escribir este libro, esa persona es un anatema. Porque Gálatas capítulo 1 dice que si aún nosotros, hablando Pablo, ¿cierto? O un ángel del cielo descendiera o se entregara otro evangelio, que el que ya hemos predicado, ese tal sea maldito, sea anatema. Por lo tanto, existen muchas revelaciones que son anatema. Tenemos el caso, por ejemplo, del libro del Mormón, que es otro evangelio que fue escrito, ¿cierto? Que el ángel Moroni, ¿cierto? Se le apareció a José Smith, ¿cierto? Y escribieron otro libro que es el libro del Mormón. Bueno, y tantas revelaciones también que revelaciones nuevas. Entonces, es muy peligroso si alguien viene con una revelación nueva. Lo que sí puede Dios mostrarle son revelaciones. Puede mostrar el futuro, puede mostrar